Bienvenidos al vídeo trimestral del primer trimestre de 2024, Andrómeda Value Capital. Bueno, en esta ocasión es un poco excepcional porque me encuentro solo. El motivo es que Juan de ha tenido un tema de una indigestión ayer. De hecho, estaba todo preparado para grabar hoy con él, pero bueno, en el último momento la verdad es que no ha podido. Incluso ha insistido en algún momento de venir y digo, bueno, pues no te preocupes, Juan de, lo hago yo solo. La parte buena es que vamos a ir un poco más rápido, pero vamos, la idea es que pues, Juan de mañana vuelva otra vez a la actividad normal y el próximo trimestre, por supuesto, esté ya acompañándome como viene siendo costumbre. Entonces, bueno, sencillamente un poco esta premisa para explicarlo y nada, vamos a entrar en materia. La idea de este trimestre, pues bueno, viene siendo, como ya se sabe, igual que los anteriores, un pequeño comentario de mercado del punto actual en el que está el fondo, un tema rápido de compañías vendidas, compradas, que igual aparece en la cartera, pero bueno, por profundizar un pelín más, y luego ya pues abordaremos las preguntas del trimestre. Básicamente salen unas 10, son bastante directas, tampoco tienen mucho desarrollo cada una, o sea que bueno, yo creo que en una hora y poco podremos tener cerrado el asunto. Entonces, bueno, pues si parece vamos a entrar en materia. En primer lugar, en cuanto a situación de mercado, bueno, es lo que decimos en la carta. Hay una pregunta que luego sí que me gustaría tratar, que es respecto a la posibilidad de si llegamos a una situación de burbuja y tal. No es la premisa con la que estamos trabajando, es decir, no creemos que estemos en burbuja, ni mucho menos. ¿Se puede dar? Pues bueno, ahora comentaremos en la pregunta en cuestión. Y respecto al resto, en cuanto al tema de mercado, bueno, 2023 lo cerramos con un número muy bueno. Ya se sabe, 2022 fue un mal año de bolsa. En cuanto a performance del fondo, pues también fue complicado, fue malo. Final de ciclo de ese año, 2023, inicio de ciclo. Muy buen retorno del 2023 por encima de índices y 2024, bueno, pues mantenemos la misma tónica. Es verdad que el fondo hasta febrero seguía con ese mismo impulso. De febrero a fecha actual, pues ha recortado un poco. En parte también las bolsas es verdad que están algo más paradas, pero bueno, ahí ha habido un poco de hueco de diferencia de lo que había el fondo de inicio de año, donde le sacamos bastante ventaja al índice, a la situación actual, que se ha revertido un poco. El índice ha cogido un poco más y nosotros hemos perdido un poquito. Entonces, aunque el fondo sigue estando en positivo, pues bueno, hay un pequeño hueco. Básicamente el motivo, y lo abordamos en la carta, es que los índices están muy cargados de toda la temática. Ya hablo de índices americanos, ojo, como siempre. Pues están muy cargados de la temática de inteligencia artificial. Es la narrativa que ha movido las bolsas en el primer trimestre del año. De hecho, el primer trimestre básicamente han sido, revisando el viernes pasado, pues 9 días los que han marcado la diferencia y de esos 9, pues 7 eran temática de inteligencia artificial, 2 de la Reserva Federal. Con lo cual, bueno, pues básicamente es una historia, una narrativa que ahora mismo es la que impera en el mercado. Sí que creemos que está, bueno, no agotada, pero de cara a este segundo trimestre, pues más parada. Va a ser mucho más difícil que sea capaz de seguir desarrollándose. Tendrán que entrar otras narrativas, por ejemplo, ahora estamos teniendo, bueno, pues sí, el tema de la guerra, a ver si, bueno, Irán que ha realizado un ataque, si esto puede escalar, o cuestiones geopolíticas, o también, sobre todo, al final la Fed, que bueno, lo que cuenta aquí en los mercados es inflación y Fed, pues bueno, si la Fed va a bajar tipos tal vez un poco más tarde de lo que se esperaba y demás. Entonces, esto va a ser un poco más el decalaje de este segundo trimestre. No creemos, la verdad, que inteligencia artificial pues tenga tanta enjundia para esta segunda parte, este segundo trimestre del año. De cara a final de año habrá que ver, pero vamos, ya digo, por lo menos el Q2 no. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo un poco a raíz de este último mes de marzo, donde inteligencia artificial sí que está muy cargada y en el fondo se ha notado pues toda la subida que ha tenido esa temática respecto a otros sectores que curiosamente, por ejemplo en el lado de software, que ya se sabe que nosotros tenemos bastante, pues no está viendo la misma positividad. Motivo principal, y es que aunque nosotros sí que estamos viendo que los datos están entrando en estas compañías, es decir, la carga de trabajo está aumentando debido a inteligencia artificial, pues a nivel bursátil no se está reconociendo. Y esto lleva implícitamente a decir, bueno, pues como la parte de inteligencia artificial está más cara y se ha cargado más, pues vamos a restar posiciones y vamos a ir entrando un poco en lo otro. Y básicamente esa es la historia. Entonces, es verdad que estas de software ahora mismo les están penalizando, no pasa nada, es parte del proceso, creemos que es cuestión, pues como siempre, de algún mes y ya está, y no tiene más. Y como decíamos también el año pasado, pues bueno, 2024 habrá volatilidad. Siempre la volatilidad se ve en el lado negativo, nunca se ve del lado positivo, pues cuando hay volatilidad negativa será un buen momento, ahora estamos teniendo algo. Sería muy normal, y ya se sabe que nosotros, pues en un periodo así, mitad de ciclo como ahora, pues tener volatilidad en el fondo pues no es preocupante y cargamos para que haya, entonces que el fondo se mueva 10 puntos arriba abajo es muy normal. Si la bolsa se comprime un pelín, el fondo se puede ir fácilmente un pelín a negativo, pues un -4, un -5 y no implica nada, sencillamente implica
pues eso, volatilidad, y como encima tenemos algo de liquidez, pues podemos ir aprovechando esa liquidez. Que bueno, algo hemos ido metiendo ahora un poco a estas de software, vista la situación. Y bueno, básicamente esa es la historia, o sea, no hay mucho más. De hecho, por ejemplo, si se acuerda el año pasado, que siempre es buen símil, el 2023, pues 2023 empezamos fuerte, hasta julio más o menos las bolsas también se mantuvieron, el fondo llevaba una rentabilidad muy alta y luego de agosto a octubre pues el fondo perdió tranquilamente, pues no sé, fueron 15, 17 puntos, algo así, y luego en el último trimestre del año se recuperaron y además se pasaron holgadamente llegando al 50% de rentabilidad. Entonces, bueno, pues es un proxy, es una semejanza pues que resulta útil, ¿no? Pues puede ser igual ahora, en febrero el fondo subió mucho, ahora está un poco más parado, ha caído un poquito, pues podemos seguir así, abril, mayo, junio, y luego que en julio recupere y tire para arriba y demás. Entonces, y ya digo, a nivel general, además si vemos los datos, por ejemplo, del S&P, y me he traído aquí el ordenador, que esto siempre ayuda, pues si vemos los datos del S&P, ahora mismo vemos que llevamos 2 trimestres bastante potentes. Entonces, se hizo el S&P, nosotros hicimos por encima el Q4 pues un 11% y este primer trimestre lleva un 10%. Entonces son 2 trimestres bastante abultados de retorno del S&P, con lo cual encima pues te hace dudar un poco de que el segundo trimestre del año sea un gran trimestre. Pues no lo creemos. Pero eso no es óbice para que en general las bolsas durante 2024 pues lo hagan bien y ahora mismo el retorno que tienen los índices pues se supere y por supuesto el retorno del fondo pues suba bastante más. Bueno, dicho esto, que siempre conviene aclararlo y creo que es un punto interesante, en tema de compras y ventas es fácil, siempre hemos tocado, hace ya de todas maneras que no solemos tocar posiciones fuertes de la cartera, siempre trabajamos más en lo bajo, intentando mover poco la cartera, aunque bueno, si sale alguna cosa de semiconductores, pues bueno, siempre la aprovechamos y demás, ya lo hemos dicho alguna vez. Entonces, con ventas vendimos Inpit J, que era parte de semiconductores, y la verdad es que ahí hicimos un retorno del 100% en 8 o 9 meses, que compramos el verano del año pasado. Entonces, bueno, pues básicamente está hecho ahí el negocio, no hay mucho más y la vendimos. Flywire, teníamos datos en la parte de Flywire, aunque el negocio nos gusta, pero de la división de Canadá, la verdad es que se nos estaban oscureciendo bastante, o la limpieza de los datos que nosotros obtenemos, pues a la hora de tratarlos, la verdad es que no estaban al nivel que sí que estaban los de Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta que era una división importante la de Flywire, y esto es raro porque es verdad que nunca había pasado, pero bueno, siendo una división importante de Flywire de Canadá, pues los datos que teníamos eran mucho peores. Entonces, cosa que cuando empezamos a trabajar con Flywire no era así, ha sido más algo que ha devenido, una situación. Ya digo, esto es muy raro, nunca nos había pasado. Y bueno, pues realmente, aunque nosotros creamos que el negocio es bueno, si los datos no podemos trabajar con ellos, pues la verdad es que hay poco que hacer. Entonces, siendo una posición pequeña, hemos decidido eliminarla porque, vamos, ya digo, con la parte de Canadá la verdad es que estamos bastante ciegos. Los datos que tenemos no nos están gustando y bueno, y no podemos depender solo de Estados Unidos porque puede haber algún problema y que no detectemos. Entonces, hay compañías donde vemos todo clarísimo, así que ahí la lógica pues es fácil y no hay mucho más, no hay más complejidad, vamos. Y luego, las otras dos que son Bill y Toast, bueno, lo que es sistema de pagos, aunque Bill está más enfocado en restauración, pero todo lo que es sistema de pagos en SMB, que es mercado intermedio o pequeño, ¿no? Pequeña mediana empresa, se encuentra en una situación afectada en Estados Unidos. A nivel macro la verdad es que no está nada apoyado. Bill no estamos viendo datos positivos, de hecho a día de hoy pues sigue igual, entonces no tiene mucho sentido. La única jugada ahí es que uno diga, bueno, pues Bill está muy derribada y puede entrar, pero al final eso es complicado porque necesitas que los datos te vayan avalando, entonces te puede salir bien un trimestre así si está muy derribada y lo mismo te repunta algo. Pero si los datos no funcionan a largo plazo, pues está muy vendido. Y tampoco vamos a entrar en Bill con esa tónica, ¿no? Bueno, no vamos a dejar la posición de Bill con esa tónica de, bueno, pues está castigada, a ver si rebota solo un trimestre y tal. No le vemos, necesitamos algo más. Y Toast no está tan impactada como Bill, de hecho sí que ha habido ciertas zonas de mejora en Estados Unidos en la parte de Toast, entonces no está mal. El primer trimestre repuntó y a raíz de eso, pues bueno, ahora hemos decidido, venderlo, o sea que no hay más. Bueno, de hecho creo que el más Toast posiblemente salga a cartera 31 de diciembre, pero es que vendimos, o sea, 31 de marzo, pero es que vendimos al día siguiente, entonces no estaría. Y bueno, luego en compras tenemos Marvell, que sí que es la parte de semiconductores y lo trataremos en la pregunta que hay de inteligencia artificial ahora más adelante. Entonces, bueno, es una posición pequeña, se dedican a la parte del network, de conexión, de inteligencia artificial. Y sí que es verdad que lo que es las tarjetas gráficas, que bueno, ya espero más o menos la gente pues le suena un poco lo que digo, ¿no? Pues la parte de inteligencia artificial es prácticamente hoy día GPUs lo que se hace falta. Entonces, todo lo que es esas tarjetas gráficas, esas GPUs, pues la demanda sí que está muy clara y ya ha entrado y a nivel bursátil se ha reconocido.
Pero bueno, hace falta conectar en los data centers esas GPUs entre ellas. Entonces ahí lo que se llama el network es muy importante. Y es verdad que Marvell pues tiene unos aceleradores que son bastante necesarios. Aparte de otras cuestiones dentro de divisiones de la empresa, porque la propia AWS también está haciendo aceleradores con ellos, no tanto para la parte del network, pero bueno. O sea, en general lo que quiero decir es que la primera ola de inteligencia artificial pues ya está más hecha en el mercado. Esta segunda ola de network, que es verdad que se vuelve algo más difusa, no es tan directa, pero bueno, sí creemos que hay una demanda muy clara. Y de hecho en la propia Marvell, en lo que es el lado de data center, pues se está viendo. Entonces, básicamente por eso hemos abierto la posición. Es pequeña, pero le encontramos sentido. Luego Unity, que es el motor gráfico de videojuegos. Bueno, pues esta es una mítica en el fondo, porque ya la hemos tenido mucho tiempo, la vendimos. Y este primer trimestre la verdad es que ha hecho un menos 30 y tantos. Entonces, después del mal resultado en el trimestre, nosotros no la teníamos en el fondo y viendo que están reestructurando por dentro del negocio y que al final el producto que tiene es bueno. Entonces, bueno, no en una posición muy grande, pero sí que estamos algo más positivos, porque esa reestructuración sí creemos que tiene sentido lo que se está haciendo y ya está tan penalizada que dices, bueno, pues no es que el negocio vaya de repente a irse a una situación fantástica, porque eso lleva un transcurso de tiempo, de tranquilamente año y pico, 2 años. Pero bueno, si estás tan abajo y en esta ocasión sí que hay datos claros, no como Bill, de mejora, pues tiene sentido decir, oye, pues entramos en Unity. Luego estaría Enphase, que bueno, es prácticamente estos commodities de la parte de semiconductores. Ya decimos que aquí estamos un poco más abiertos a hacer algún movimiento, entonces hacen el microinverter para el tema de placas solares, sobre todo residencial, que bueno, son unos chips que básicamente permiten a la hora de gestionar todos los paneles solares. Cuando uno se cae porque tiene un problema, pues que lo apagues y tienes un mayor control sobre todos los paneles solares, pues bueno, cuando estás sacando la electricidad, ¿no? La estás vendiendo al por mayor o lo que sea. El problema sin nuestros microinverters es que tú lo tienes en una línea, entonces se te cae un panel y se te tumba toda la línea. Al final dices, bueno, pues si tengo 7 paneles y uno se ha estropeado, puede dar un fallón, los otros 6 deberían estar funcionando. Al final es un coste para mí. Bueno, pues con el microinverter eso optimizas. De hecho, el microinverter hasta a nivel residencial aquí en España están vistos, porque en cualquier comunidad que los vecinos quieran instalar el tema solar se ponen los microinverters. O sea que un presidente de comunidad se puede haber peleado con estas historias seguro. Y luego nada, hay 2 operaciones que son un poco más laterales, o sea que realmente, pues bueno, a nivel de compras solo son esas 3, Marvell, Unity y Enphase. Las otras 2 son operaciones de arbitraje, las consideramos como algo externo, y una operación de arbitraje, bueno, pues lo explicamos porque ya las hicimos alguna vez hace tiempo. Es verdad que llevamos unos años que no hemos hecho ninguna, porque bueno, no se prestaban tanto por el mercado que había. Y es sencillamente pues que alguien va a hacer una compra sobre una compañía, el precio está fijado, en este caso pues son Ansys y Juniper Networks. Son 2 compañías distintas, hay 2 compradores, Ansys, Synopsys, y sobre Juniper, HP. Entonces, bueno, se ha hecho una oferta pública, hay un precio de adquisición y ese precio de adquisición es un poco mayor a lo que cotiza. ¿Por qué? Pues normalmente suele ser por algún aspecto regulatorio que se tiene que saldar, que se tiene que pedir permiso a tal regulador, y entonces como eso lleva un poco de tiempo, pues la gente le hace... Pues no le llega a dar el precio máximo, ¿no? Pues por ejemplo, con el caso de Juniper, y hablo de memoria, creo que es $39 el precio de compra y está a 37, 36 con algo. Nosotros entramos en 36,7 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues tienes ese spread, esa diferencia de puntos para una operación que se tiene que cerrar a primerísimos del año que viene. Bueno, pues al final estás haciendo un 6, un 7, en el caso de Ansys es parecido, que bueno, no es un gran retorno, pero bueno, permite aplicar algo de liquidez ahí. El retorno pues es muy difícil que no se ejecute. En el caso de Ansys tiene interesante que además luego se van a dar acciones de Synopsys, que es un negocio que nos interesa mucho. Entonces, bueno, permite cierta opcionalidad, es una posición pequeña, no es complicada, y es verdad que a nivel regulatorio estas tecnológicas pues para nosotros es muy fácil entender si se van a aprobar o no. De hecho, en el podcast de Notua siempre hablamos de la parte regulatoria y la verdad es que vamos siempre el buen track record de decir, pues esta tiene un problema regulatorio a la hora de aprobarse o esta no. Por ejemplo, Adobe con Figma, recientemente que se suspendió, pues era una de las que decíamos que sí que había problemas. Y en estas 2, pues en principio no hay ninguno. En el caso de Juniper, ninguno. Y en el caso de Ansys, a ver, la parte de China siempre va a ser un poco más lenta de lo que se estima, seguro, entonces se puede retrasar un poquito más y que no se cierre en el primer trimestre de 2025, sino que vaya más al segundo. Pero bueno, al final, pues bueno, si nosotros el retorno está ahí, sobre todo ya digo, que permiten en algún momento, si la bolsa cae, pues estas operaciones de arbitraje no suelen castigarlas la bolsa porque tienen un suelo de que hay una oferta hecha. Entonces pues siempre puedes decir, oye, pues ha caído otra compañía, nos interesa más, o la propia Synopsys, de hecho, que para nosotros eso es fácil. Pues Synopsys cae y en vez de haber tenido Synopsys que nos comemos esa caída, pues tenemos Ansys que no nos cae, entonces vendemos Ansys y entramos en Synopsys. Que bueno, es una idea que está ahí, podemos ejecutar cualquier día de estos. O dejar Ansys y cargar más Synopsys, por ejemplo. Entonces, bueno,
Vamos, eso es a nivel explicativo las operaciones de arbitraje. O cómo estamos viendo nosotros estas en concreto. Bueno, en el tema de preguntas, vamos ya a ello y vamos bien de tiempo, así que entramos en materia. Primera pregunta, nos dicen: ¿se acerca un ciclo alcista de materias primas con riesgo de décadas de tipos altos? Si eso ocurre, ¿el fondo siempre podría poner el foco en otro sector o por el contrario, Andrómeda siempre será tecnológico? Bueno, a ver, no sabemos realmente si viene un ciclo alto de materias, un ciclo alcista de materias. No somos especialistas en materias primas y tampoco nos metemos demasiado, entonces esto se lo dejo a la opinión del partícipe que, bueno, pues nos pregunta, entiendo que porque él considera que sí que puede venir, no lo sé. En cualquier caso, un ciclo alto de materias primas no afecta a tecnología como tal, ¿vale? La correlación no está por ahí, sino más por tipos de interés. Entonces, otra cosa es que a nivel de negocio, pues bueno, a algunos les puede afectar en los márgenes y tal y cual, que la verdad nosotros por el tipo de tecnología que tocamos no estamos para nada tan ahí. Entonces, este lado de la pregunta, el ciclo alcista, pues en materias primas no es algo que nos afecte, ya digo, no nos preocupa tanto. Nos preocupa más el tema del otro que dice, ¿no? Pues, ¿podría el fondo poner el foco en otro sector o por el contrario Andrómeda siempre es tecnológico? A ver, Andrómeda está constituido con la libertad total para que Juan y yo podamos hacer lo que queramos. Es decir, en el sentido que podamos invertir en el sector que queramos o con la inversión o liquidez que estimemos conveniente. Sí que es cierto que al final nosotros somos especialistas en tecnología, entonces no nos vamos a meter en petróleo, pues bueno, porque ya hay otra gente y creemos que no tenemos las capacidades competentes para hacerlo ahí bien. Así que eso, meternos en, no sé, carbón, cobre, petróleo y tal, pues es una cosa que no haríamos. Simplemente en el caso de que las bolsas pues, estuviesen caras, sí que seamos mucho más partidarios de proteger cartera y bueno, pues ir más a liquidez y evitar una situación como 2022, sobre todo en 2022, pero bueno, sí analizamos bien, pero entramos antes y bueno, pues evitar una situación así, ¿no? Al final, si los tipos suben rápido y la situación macroeconómica afecta a los negocios tecnológicos, pues a nivel cotización les van a dar. Entonces, tampoco tiene mucho sentido que nosotros ahí estemos esperando que a tecnología no le diesen o que no le diesen tanto y tal. Entonces, bueno, al final esa es un poco la libertad que nosotros tenemos. Ya digo, a tecnología lo que afectan son los tipos de interés, es la FED prácticamente, entonces más que mirar materias primas, que está bien, pues lo que tenemos que mirar es la FED. Y bueno, pues 2024 es un año de bajada de tipos y la situación macro está bien. Así que ahí realmente, ya digo, libertad hay total por nuestro lado, pero la libertad se debe entender más a si utilizamos mayor o menor liquidez. Y la liquidez, pues al final es siempre estar invertido durante los ciclos y solo al final del ciclo, cuando la cosa se da la vuelta, pues entonces ahí sí proteger cartera. El resto del tiempo, ya digo, como decíamos el año pasado, cuanto más cerca estemos de ese 90 o por encima del 90, mejor. Y de hecho llevamos 3-4 meses, si contamos así un poquito esta parte de abril, finales de diciembre, donde no hemos podido estar por encima del 90, porque bueno, verdad, los mercados, o sea, en nuestro sector estaba bastante caro, inteligencia artificial había subido mucho y software, bueno, pues ok, no está mal, cosa que no hemos hecho mal, porque la parte de software pues ahora se está viendo más comprimida, entonces si hubiésemos estado invertidos nos estarían golpeando un poco más en software, entonces mejor haber tenido esa parte de liquidez y bueno, pues ahora poder, durante este trimestre poder ir utilizando la parte de liquidez para entrar en el software más fuerte y que la cartera vaya por encima del 90. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo creéis que puede impactar a largo plazo la inteligencia artificial en las empresas que tenéis en cartera, como por ejemplo en Microsoft, tanto positiva como negativamente, y en otras empresas de vuestro círculo de confianza? Ejemplo, Microsoft puede que influya positivamente por tener parte en OpenAI y negativamente porque la inteligencia artificial sea disruptiva en los sistemas operativos. Sora influenciará positivamente o negativamente la producción de contenido streaming porque abarata o puede ser una disrupción para Netflix, Disney, etc. Bueno, a ver, nosotros lo que creemos es que la inteligencia artificial va a tender a una cierta comoditización. No, a nivel de software no está viendo, o no creemos que no vaya a haber tanta diferencia. De hecho, empíricamente, por los datos que tenemos ahora, pues no está viendo tanta diferencia. No es un elemento tan nuclear que suponga el contrato de este software y este no, a diferencia de prácticamente, y ni siquiera, pues son modelos de OpenAI, pero es que son modelos, porque Anthropic sí, no está al nivel de OpenAI, pero es cuestión de año y poco que lo coja. Entonces, y estos son modelos. Entonces, realmente por SaaS, por software, no hay una empresa que diga, bueno, estoy contratando a esta por elemento diferenciador. Lo único que puede ser un proxy parecido es lo de Copilot, que es la parte de GitHub, y tampoco tanto. Luego a nivel empresas se ve que tampoco la gente está tirando tanto Copilot a nivel de todos los empleados, sino un grupo muy reducido y casi más por prueba-error, para ir probando un poco con ellos. Entonces,
eso no se está produciendo. Nosotros creemos que la IA va a ser más un elemento de add-on, una cosa que añades a tu software, que lo tienen pues, las empresas de software, un elemento más, ¿no? Pues Salesforce, por ejemplo, para potenciar su sistema de ventas, pues con el lado de Einstein, que lo reformularán, pues tocan más cosas de inteligencia artificial. Y son pequeños añadidos, pero igual que te hace eso Salesforce, te hace una cosa bastante parecida a HubSpot. O un chatbot que te mete tal empresa, pues por ejemplo con ServiceNow. Pues a nivel interno meten un chatbot para los empleados. Pues eso lo mismo te lo puede hacer pues una que esté, no, tal vez no BMC, que es más legacy, pero te lo podría hacer perfectamente, por ejemplo, Atlassian, con su parte de Jira, ¿no? De JSM. Entonces, ahí no notamos tanta diferencia. No es algo que, ya digo, creemos que es más un add-on. Y en cuanto a nivel disruptivo, no creemos que vaya a ser disruptivo para empresas grandes. Es más, creemos que las empresas grandes lo van a utilizar para consolidar y apilar más su potencia respecto a empresas pequeñas. Porque sí que eso se nota, que hay una diferencia muy clara en el tratamiento de inteligencia artificial por parte de empresas grandes respecto a empresas pequeñas. Empresas pequeñas se encuentran mucho más comprimidas en cuanto a recursos a la hora de saber tratarlos y explotarlos, y las empresas grandes sí que están pudiendo hacer muchísima más experimentación. Entonces, pues sin lugar a dudas, eso a ellas les beneficia a las grandes. Y al final las pequeñas lo que van a hacer es asumir trabajo ya hecha por las grandes e integrándola de manera interna con sus características particulares, que es un poco lo que se está avanzando. Entonces, la inteligencia artificial realmente creemos, y esto es más teoría, pero que lo de que es una tecnología disruptiva no nos está pareciendo tan disruptiva, sí que nos está pareciendo una tecnología más bien continuista con un salto importante, ¿vale? Una tecnología disruptiva supone una ruptura completa de los modelos tradicionales de negocio que hay, potenciando mucho a las pequeñas, y esto realmente pues, no está pasando. Aquí lo que están consolidando fuerte son los grandes, y además casi por ciclo es normal, no tendría también por cómo se está desarrollando el pensar que inteligencia artificial sea tan disruptivo. No es un comparable a lo que fue Internet como tal, que sí que supuso un cambio de modelo, o lo que sí que ha supuesto tal vez en esta etapa un poco más avanzada, pues todo el desarrollo de empresas de software en este Internet 2.0 que hemos tenido un poco pues desde 2010 en adelante, ¿no? Pues nuevos modelos de negocio, pues tipo Netflix, no, pues por poner un caso, todas las redes sociales y demás, que estas, pero bueno, sí que han supuesto una disrupción clara, ¿no? Pero inteligencia artificial a día de hoy es una disrupción, o sea, es una tecnología continuista. Vamos. Esto, Clayton Christensen, que era el que formuló la teoría, pues la habría catalogado así siguiendo el modelo, y vamos, no es opinión nuestra, es en general los teóricos de Christensen, pero bueno, lo están validando así, y creo que es buen patrón seguirlo. Bien, tercera pregunta. Nos dicen a largo plazo, ¿cuáles serían las ventajas que distinguen a Andrómeda frente a los mejores fondos tecnológicos de la última década? Los Fidelity Global, Technology, JP Morgan, etc. ¿Podríais comentar los retornos esperados de aquí a 10 años vista? Bueno, a ver, hay 4 puntos principales que sí que nos diferenciamos un poco de ellos. Tengas en cuenta que algunos de los grandes fondos también han tocado cosas de Venture Capital, que nosotros pues estamos en un mercado cotizado de acceso al inversor retail, y eso pues no podemos tocar. Tampoco es ya nuestro foco tanto el estar invirtiendo en Venture Capital, sino en mercados cotizados. Entonces, eso nos distingue. Pero bueno, hay 4 premisas que nos avalan y suponen una diferencia de cómo lo hacen ellos. También creo que ellos hacen un buen trabajo, y también creo que hay fondos cotizados que sí que son similares a nosotros y que hacen muy buen trabajo. No hablo, por ejemplo, del ARC, que no es una cosa que a nosotros, no es un fondo que nosotros entendamos como ninguna similitud. Sé que alguna vez alguna gente, pues bueno, lo ha dicho, pero a nivel de cartera creo que estamos muy distintos, y en performance también. La verdad es que, vamos, lo hacemos mejor, quitando el año 2022, que estuvimos en un nivel parecido de retorno. Ellos estuvieron peor en retorno, pero bueno, fue mal retorno para ambos, pero luego a diferencia, pues nosotros sí que mantenemos bastante más alfa sobre ellos. Y la verdad es que tocan compañías que tampoco nosotros acabamos de entender a veces por qué invierten ahí. Ya digo, ellos hacen su trabajo, nosotros el nuestro, pero para nosotros no es un proxy similar de unos compañeros de trabajo en nivel tecnológico que digamos, oye, pues esto sí nos gusta. Sí que hay un par más de compañeros de la industria que hacen un buen trabajo, y bueno, pues a estos sí que los avalamos más. El problema es que ellos pues están enfocados en inversor profesional, tampoco son españoles, entonces ahí hay ciertas limitaciones. Pero bueno, ¿diferencias que hay? Pues básicamente desde lo más pragmático y razonable, pero tal vez menos útil, hasta lo que de verdad añade más alfa, y es que, por un lado, pues bueno, nosotros la cercanía es total, estamos en Madrid, se nos puede visitar, se nos puede llamar, se nos puede escribir un mail y contestamos al momento. Los otros fondos, al ser extranjeros y tal, pues andan un poco a veces a sus historias. Entonces, un punto es la cercanía. Un segundo punto es que nosotros tenemos mucha más flexibilidad que ellos, porque sí que es verdad que algunos
de ellos sí que están comprimidos por ciertos motivos en cuanto a qué pueden hacer o en cuanto a poder ampliar un poco más la idea del sector. Por ejemplo, ellos jamás podrían haber comprado Celsius. Nosotros compramos el año pasado y nos funcionó bien, entonces habría sido un factor, y es un factor limitante que ellos tienen, que nosotros no tenemos. También es verdad que ellos están muy obligados a ir a compañías grandes, nosotros podemos tocar cosas más pequeñas y muchas veces tocar cosas pequeñas pues es interesante, sin olvidar que, oye, las grandes son buenos negocios, pero bueno, pues, por ejemplo, ahora pues, puedes decir uno, oye, pues Nvidia, pues sí, es una reserva de valor, pero bueno, llegará un momento en que Nvidia, pues el ciclo se torne y tienes que vender. Tal vez a uno de ellos le cueste más hacer ese movimiento de si tiene mucho porcentaje en Nvidia, poder soltarlo por el comparable con un benchmark que tienen, que es un índice y demás. Entonces, bueno, ahí ellos sí que tienen alguna más limitación que nosotros no tenemos. Y luego algo que sí que hemos visto a lo largo de los años es que al final compañeros en la industria, y sobre todo estos en este caso que son tan grandes, no suelen tocar casi nada semiconductores, y si los tocan pues ha sido un poco como recientemente que han tocado cosas enormes tipo Nvidia y AMD, que está bien, pero por ejemplo hacer un InPin-J como hicimos nosotros el año pasado pues es bastante raro, es raro que ellos sepan tocarlo. No digo ya que no lo toquen, es que realmente no se centran en haberlo aprendido o en estar tanto en el sector, suelen estar un poco más lejos de ahí y suelen centrarse más pues eso, en los Apple, en los Microsoft, en empresas un poco más grandes. Entonces, a nosotros ahí, pues bueno, es una cierta ventaja que tenemos, que la mayor parte del tiempo pues no afecta nada, pero si tiene un entorno donde las compañías grandes no aporten nada, pues nosotros sí tenemos más flexibilidad y ellos pues un poco menos. Entonces, bueno, ese es ese gran punto de diferencia. En cuanto a retornos esperados del fondo a 10 años, a ver, lo de la bola de cristal pues es siempre complicado. Al final hay que ser racional y sobre todo razonable, ¿no? De qué se puede esperar un poco visto situaciones anteriores y cómo se encuentra el mercado. Entonces, 2022 fue final de mercado, 2023 fue inicio de un nuevo ciclo de mercado, 2024 año intermedio, 2025 no sabemos, lo más probable es que siga también siendo año intermedio. Normalmente los ciclos antiguamente duraban menos, es verdad que estas últimas 3 décadas pues vienen durando más, hablamos de medias de ciclos de 5, 6, 7 años, podríamos esperar. Entonces, si 2023 es el punto bajo, pues no sería extraño que esto se pudiese alargar. Vamos, digo utilizando una media y siendo razonable, ¿vale? Porque racional aquí a futuro, pues bueno, es que tienes que trabajar un poco con los datos que puedes estimar, ¿no? ¿Podría esto implicar que viniese un problema a nivel recesión, algo así, en 2025 finales? Pues podría venir, pero a día de hoy es simplemente comentarlo por comentarlo, es puro chascarrillo, no hay datos, o sea, no hay nada. O sea, es sencillamente, pues bueno, hacer una previsión o decir una idea al aire, pero no está consolidado sobre nada, ¿no? No tiene ningún valor. Es decir, oye, pues puede venir una recesión, pues sí, puede venir una recesión en 2025, puede venir en 2026, puede venir en 2027, eso no lo sabemos. Ya digo, siendo razonable, estamos en mitad de ciclo, estos últimos 30 años ha durado más que históricamente, que antes duraba un poco menos. Entonces, ¿por qué? En parte por la Reserva Federal, por el control. Entonces, podemos esperar pues, que esta mitad de ciclo pues, todavía se alargue y que tengamos, pues si mitad de ciclo acaba de empezar este año en 2024, que es el primero mid-cycle que se dice, pues que sean varios años de mid-cycle. Pues unos un poco más potentes, otros un poco más flojetes, otros tal vez lo mismo el S&P acaba en el -4, que pues bueno, es un año prácticamente donde no se ha hecho nada, pero sigue siendo mid-cycle. Entonces, de eso, lo normal es que tengamos varios. Y ya está. Y en algún momento, evidentemente, los ciclos acaban. En 10 años, sí que creemos que en 10 años tiene que haber algún punto donde el ciclo en el que estamos ahora se venga abajo y básicamente en ese final de ciclo lo que hay que hacer es pues, estar fuera de mercado, gran parte de liquidez, si hay alguna operación de esta de arbitraje que no produce riesgo, pues poder utilizarla y ser un poco paciente en ese momento del final de mercado y cuando se esté sobre el final y demás, pues poder ir empezando a recomprar algo. Entonces, prácticamente ese es el playbook. Entonces, creo que el foco de peligro y de atención es ese final de mercado, que ahora no estamos ni mucho menos cerca, pero sí que es algo que yo tengo todos los días presente y la verdad algo que también el año pasado trabajé mucho para que esto no vuelva a ocurrir en el fondo, ¿no? Para que en 2022 no pase. Debo decir además que fue foco personal porque Juan de estaba trabajando en otros temas, pero yo personalmente sí que me vinculé bastante con el tema de evitar riesgos en final de ciclo. Que, bueno, pues como decía Charlie Margen, dime dónde voy a morir para no ir nunca ahí. Entonces, bueno, pues ese es el punto. Así que nada, esa es la historia. En cuanto a qué puede hacer, qué puede provocar los finales de ciclo, pues igual, es chascarrillo, no lo sabemos. Lo único que sabemos a día de hoy es que hay un déficit general a nivel estados que sí que es un poco más preocupante. Entonces, bueno, pues por decir un tema que a nosotros nos preocupe, que no nos guste en cuanto a números, pues sí, eso es un problema que hay.
En cualquier caso, este final de ciclo próximo no va a ser por sobrevaloraciones, no lo creemos, porque eso fue más 2022, será por otro tema. Con lo cual, el lado positivo es que no debería atacar tantísimo a tecnología, sino en general al SP. Y, bueno, por supuesto, tecnología la castigarán, pero digo que este 2022 fue específicamente contra tecnología y el siguiente pues no va a ser así. Con lo cual, al menos es un punto bueno para nosotros. Vale, siguiente pregunta. ¿Siguen viendo potencial de revalorización a Nvidia? ¿Qué empresas de fondo se pueden ver más beneficiadas por el boom en inteligencia artificial? A ver, Nvidia, ahora mismo ya lo vamos viendo más como una reserva de valor. Creemos que el retorno está bastante hecho por ahora. Si los datos no avalan un poco más adelante, será el pico de la parte de ciclicidad en Nvidia, porque recordemos que Nvidia es semiconductores y es cíclico. Si siguen manteniéndose esos números, pues bueno, todavía podría tener un retorno un poco mayor. Pero por ahora lo que hay es que Nvidia lo normal es que esté un poco parada. Entonces, bueno, pues Q2 la verdad es que no, ya digo, es más una reserva de valor. Es decir, tampoco pensamos que Nvidia lo vayan a castigar mucho, pero sencillamente que pues, no hace gran cosa, va a estar un poco parada, sube un poco, baja un poco al día siguiente y pasa el trimestre y al final ha hecho un 0%, un -1, un -3, un +2. O sea, poca cosa. No le vemos ahora mismo ya mucho más valor a Nvidia, más allá que, ya digo, casi más reserva de valor, que esté ahí, y si hay cosas que se ponen baratas, pues sí que creo que interesa ir quitando algo a Nvidia e ir entrando en eso. Y luego, en cuanto al tema de qué empresas del fondo se pueden ver más beneficiadas por inteligencia artificial, pues a ver, ahora mismo realmente por capacidad de upside es más bien Marvell, de manera directa, que por eso hemos entrado, aunque hemos entrado en una posición baja, porque al final pues la tónica general es que toda inteligencia artificial se ha visto aupada, así que también Marvell va un poco con ese ligero techo, ¿no? Si próximo trimestre parte de data center sigue al mismo nivel, que por ahora los datos son buenos, y tenemos upside en la parte industrial, que no es inteligencia artificial, pero sí que es un poco lo que no estaba funcionando tanto en Marvell, industrial, y parte de telecos, pues a nada que eso repunte un poco, como data center está fuerte, pues sí que puede haber ahí upside, ¿no? de ese lado. Pero claro, tampoco es directamente inteligencia artificial, es más que las otras divisiones vayan funcionando porque están en la parte baja del ciclo. Entonces, no sabré decir si ahora mismo en el fondo hay algo así tan directo como inteligencia artificial, porque Nvidia, lo que acabo de comentar, AMD, bueno, también ha tenido buen performance en el primer trimestre, le hemos restado algo, ahora estaba bajando, hemos metido un pelín y vamos a seguir la tónica de ir subiendo un poquito, porque a nivel de Nvidia pues sí que ha habido ahí un poco de diferencia, entonces puede haber un poco más de valor en AMD, aunque tampoco creemos que este trimestre haga gran cosa, pero sí de cara un poco más adelante del año. Y ya está, o sea, directamente en el fondo es que no hay mucha más cosa. Así, de forma, ya digo, totalmente directa con inteligencia artificial. Sí hay que haya nexos, que es toda la parte de software, que lo que ha pasado en el primer trimestre es que, aunque los datos están entrando a nivel revenue, a nivel ingresos todavía no está pasando, entonces las cotizaciones no las están premiando. Si estos datos que ya están ocurriendo empiezan a pasar directamente, o sea, se empiezan a monetizar de forma más clara, pues los ingresos suben. Y esto implica que estas compañías que la gente no las está premiando por inteligencia artificial, pues sí las empiecen a premiar, ¿no? Pues el caso de un Snowflake o un Mongo. En el caso de que incluso no sea así, porque tampoco es que estemos entrando más peso en Mongo o en Snowflake con la idea de más inteligencia artificial, sino sencillamente que ahora están baratas, los datos están ahí y es que no nos hace falta ni inteligencia artificial, con que se presenten buenos datos, que ya digo, van ocurriendo y el revenue lo recoja esos datos, pues ya está, ya vas ganando el retorno a estas compañías que en el último mes les están dando más fuerte, ¿no? Entonces, de hecho, en parte nos sorprende también. Un motivo es lo de los tipos de interés, la Reserva Federal que no va a tener esta bajada que se esperaba, sino que parece que va a ir un poco más tarde. Entonces, más que un motivo de negocio, es más un motivo macro. Y si luego los datos están entrando, como digo, pues el macro con los datos se acaba rompiendo, ¿no? Pues si los datos están fuertes, pues debería ahora corregir, o sea, subir hacia arriba las cotizaciones. Cosa que no fue en el 2022, pues en el 2022 la macro no apoyaba y es que encima los datos de los negocios se iban ralentizando. Entonces, ahí hay una diferencia y por eso sí que estamos positivos con estas. Bien, siguiente pregunta. Nos dicen, buenos días, según vuestro criterio, ¿qué es riesgo y qué es oportunidad en gestión de nuestro fondo? ¿Cuál sería la mayor amenaza para superar sus máximos y qué le favorece más para que continúe remontando? A la hora de invertir, ¿dónde veis mayores riesgos en el índice Andrómeda o en el SP500 y por qué? Además, ¿qué correlación hay entre dichos índices? Respecto a nuestras compañías, en todas ellas acompañan los resultados y buenas perspectivas. Aún siguen infravaloradas y según eso, con posibilidad de remontada. En porcentaje, ¿de qué diferencia se trata? Gracias. Vale, bueno, hay aquí bastantes puntualizaciones y de hecho creo que esta es la pregunta que más tiene realmente. Entonces, varias cuestiones. A ver, primero, oportunidad. Ahora mismo
por lo que he comentado del tema de mid-cycle, donde estamos y demás, es toda oportunidad. Es decir, el riesgo viene al final del ciclo, ¿no? Pues cuando se produzca la desaceleración económica y lleve a recesión, ahí es donde está el peligro. Ahora mismo estamos lejos de esa situación. Entonces, ahora mismo es todo oportunidad, riesgos, pues realmente ninguno. Volatilidad sí, es decir, volatilidad, insisto, si volatilidad hubo el año pasado, va a haber el año que viene, va a haber este año, todo mid-cycle tiene volatilidad. De hecho, la estamos viendo, ¿no? Pues el fondo llegó a estar un más 12, más 13 en febrero y ahora está en más 2. Entonces, son 10 puntos de pura volatilidad. ¿Tiene más incidencia? No, porque al final las bolsas van subiendo y esa volatilidad del fondo pues, se corrige tal y luego la vuelve a coger hacia arriba y la vuelve a recuperar. Entonces, tampoco tiene más historia. Así que realmente riesgos ahora mismo, pues pocos y oportunidades muchas. Riesgos serán el cómo estemos de cara a esa desaceleración, ¿no? Pues ahí lo que conviene ya es ir quitando exposición. Pero ya digo, estamos muy lejos de ahí, pero sí que conviene saber lo que es el punto más peligroso. Mayor amenaza, pues ese tema de la recesión, como digo. Mayor riesgo en el SP, porque nos preguntaba, ¿veis mayor diferencia en el SP en el 500? SP500, perdón, Andrómeda. A ver, ahora mismo sí que hay mayor riesgo por valoración, pero es por valoración en el SP500 que en Andrómeda. Si el SP500 corrige, pues no podemos obviar que, por supuesto, tecnología y Andrómeda no corrigiese, porque eso siempre ocurre, pero hay algo más de sobrevaloración en el SP500 que en Andrómeda. De hecho, a los ratios me remito. El SP500 se encuentra, igual que el ratio de Andrómeda, que lo compartimos en la carta y bueno, pues siempre lo utilizamos. Lo mismo podemos sacar para el SP500 y para el Nasdaq. Entonces, el ratio de Andrómeda se encuentra hoy a 1,14, que es un número inferior a la media. Recordemos que la media es más 1,20 y tantos, entonces todavía hay cierto punto para llegar simplemente a esa media, ¿vale? No significa que una vez llegado a la media ya se acaben los retornos, sino que ya entramos en retornos normales de ejecución de negocio, pero que es que todavía hay ese upside para llegar a la media. Con lo cual ahora es upside más ejecución de negocio, o sea, ahora es 2 puntos positivos. Cuando se llega a la media es sencillamente un punto positivo, el negocio como lo va haciendo, los negocios del fondo. Entonces, ahora mismo Andrómeda se encuentra en 1,14, SP500 se encuentra en 1,25 y Nasdaq se encuentra en 1,33. Nasdaq siempre está, o debe estar, un poco por encima de SP500 por los componentes que hay. Entonces, simplemente con que nos fuésemos a la media de SP500, que son ese 1,20 y algo, pues ya se ve que es 1,14, 1,25. Y es que además, como digo, SP500 está en el ratio 1,25, nosotros estamos en 1,14, teniendo nosotros negocios que crecen al 30 y tantos, cuando el SP pues tiene mucho negocio que incluso está decrece. Entonces, sí que está clara la diferencia. Y como el SP, pues bueno, ha recogido bastante optimismo y bueno, se hace un poco más complicado el cuánto upside puede tener, ¿no? Que sí que creemos que 2024 todavía va a tener algo más de upside, pero ya se va comprimiendo un poco más. No estaríamos nosotros ni mucho menos tan optimistas con SP500. Luego, temas que preguntan también. Bueno, lo de la correlación, pues ya digo, al final sí que hay correlación en el sentido de que es muy raro que el SP500 caiga y nosotros no caigamos, pero es esa diferencia. El SP500 puede subir algo porque está más alto y nosotros podríamos subir más por el catch-up, ¿no? Pues por el coger el punto a la media. Luego, en cuanto a perspectivas de nuestras compañías, a ver, la mayoría sí que tienen buenas perspectivas, pero conviene matizar que algunas precisamente hemos entrado ahora o las tenemos desde hace algún mes porque están en perspectivas malas, es decir, porque son más parte de semiconductores y están en el lado bajo de las perspectivas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Es muy distinto un negocio software donde tiene esa ciclicidad y sí que necesitas que los datos sean buenos a un negocio de semiconductores donde lo que tienes es precisamente el hoyo o el fondo total de la parte del ciclo. Y dices, bueno, es que los datos ya es difícil que vayan a peor porque está habiendo una limpieza tremenda en el sector, competidores están quebrando y demás. Competidores que son peores están quebrando o que estaban endeudados, con lo cual limpian mucho más el sector, ¿no? Que es algo que históricamente pues, es muy importante prestar atención. Entonces, realmente hay 4 compañías dentro del fondo, de las 30 y algo que tenemos, de las 36 que hay a día de hoy actualizadas en el fondo, hay 4 que tienen perspectivas malas, que están en ese final de ciclo, ¿no? Esa parte baja. Se puede durar 2 meses más, 3 meses más, es muy difícil saber cuándo acaba, pero estás ahí en esa parte baja, que son Enphase, que es la que hemos comprado este trimestre, Tesla, que por la parte de electric vehicles, de coches eléctricos, pues sí que ha habido un exceso de fabricación en estos años atrás y ahora se está limpiando. Wolfspeed, que es misma parte, porque es los SiCs que se utilizan, son los componentes de materiales que se utilizan en gran parte para vehículo eléctrico, entonces esas dos son la parte de vehículo eléctrico y luego igual ARTES, que es lo mismo. Entonces realmente tenemos una que es solar, parte baja, que es la que hemos comprado ahora, y 3 compañías que son
parte de vehículo eléctrico, lo cual son dos sectores ahora mismo que tenemos en cartera que están tocados y nosotros pues bueno, hemos ido abriendo posiciones y entrando y subiendo peso en algunas de ellas conforme el ciclo se iba ahondando más en la parte baja. De hecho, pues bueno, ERTE es igual, que es la maquinaria de fabricación de testeo para el burn-in test de componentes que se utilizan para el coche eléctrico, ¿vale? Precisamente en el SiC y demás. Entonces, bueno, para el material. Entonces, ya digo, son dos sectores, parte baja del ciclo y las perspectivas no son buenas y están tan baratas que es lo que interesa, entrar ahí. No significa que al mes te vayan a premiar, ni mucho menos. De hecho, en Face, ya digo, hemos entrado este trimestre y es casi más de cara a 2025. Sí que esperamos que Electric Vehicles de cara a verano ya empiece un poco a mejorar y por eso es verdad que fuimos cargando un poco más el año pasado, ¿vale? Y bueno, de hecho AERTES ya empieza a pesar un número, casi prácticamente un 4 en la cartera, o sea, ya es una posición más hecha de cara a estos finales de ciclo y ya debería empezar a darse la vuelta. Y luego, bueno, pues en cuanto a tema que preguntaban de perspectivas y demás, bueno, pues el ratio Andrómeda lo he comentado y al final el gran catalizador ahora mismo del fondo es esta bajada de tipos de la Reserva Federal. El día que bajen los tipos, pues todas nuestras compañías se verán más apoyadas, ¿vale? Pero bueno, pues como la validación completa, porque de hecho este último mes de marzo, pues las de software, como digo, han caído, sencillamente han caído más que por resultados, por Reserva Federal. Entonces, en el momento en el que los tipos se empiecen a recortar, pues seguro tienen una subida importante este año. Sexta pregunta. Buenas noches. Desde fuera el mercado se ve sobrecalentado, con todos los índices en máximos históricos y la expansión de la guerra tampoco es descabellada. ¿Es momento de recoger una parte de beneficios y esperar a que pase? A ver, la parte de la guerra, no es importante las guerras en bolsa solo hay tres cosas importantes que son Reserva Federal, o sea, tipos de interés, inflación y resultados de las empresas. Las guerras solo tienen incidencia a nivel mensual, es decir, meten volatilidad en torno al mes y muy poco. A partir de ahí se recogen beneficios y ya está, es que no tienen más. O sea, de hecho, prácticamente las guerras, cuando se anuncian en el día, tienen la caída abultada ese día y ya está. Lo que supone a nivel de las empresas la pérdida de negocio en los territorios en guerra se recoge en un día. El resto es volatilidad del mes y a partir de ahí todo el mundo se olvida. Sigue apareciendo en las noticias, pero no tiene más incidencia. Una cosa sería una guerra mundial, pero bueno, creo que estamos lejos de eso y ha habido dos y por suerte no ha habido ninguna en muchos años y esperemos que siga así. ¿Es un riesgo eso? Bueno, siempre es un riesgo, obviamente, pero no estamos en un planteamiento de guerra mundial, así que guerras totalmente fuera de la ecuación. Y respecto a si está sobrecalentada, bueno, es un poco lo que hemos dicho, ratio SP sí que está más alto, o sea, sobrecalentada en el sentido de excesivamente peligroso, no, pero en el sentido de estás en un rango alto, es complicado que se obtenga mucho más retorno a la parte del índice en este punto, debería estar parado, por lo menos el Q2, parte del Q3 y ya vemos un poco más de cara al Q4 pues si va recogiendo, ¿no? Entonces ya digo, tranquilamente hasta verano pues no le vemos mucha más historia a los índices, pero sí que vemos que última parte del año pues sí que debería subir algo más, sobre todo de cara a esta bajada de tipos y bueno, pues que estamos en mitad del ciclo, entonces mitad del ciclo sería muy raro que solo fuese 2024. 2025 tiene que seguir en la misma línea, entonces 2025 deberán también subir las bolsas, así que ahora mismo desinvertir pues creo que es justo lo contrario, que más bien hay que invertir, no en los índices, tal vez, que ya digo que los índices sí que los veo un poco más hechos, pero bueno, por ejemplo, Andrómeda, pues ahora mismo sí que creemos que es buen momento. Entonces, o sea, en cualquier caso, desinvertir sería la peor idea, vamos, o quedarse quieto y decir, pues mantengo lo invertido o meto un poco ahora, que en el mal momento pues, hemos tenido un poco de volatilidad negativa, así que no es mala idea. Pero desinvertir no... O sea, desinvertir hay que desinvertir al final de ciclo y es que no estamos en final de ciclo, entonces no, sería adelantarse excesivamente. Desinvertir ahora implicaría que seguro se vuelve a invertir en un periodo con los valores un poco más altos, entonces dices, joder, al final he estado unos meses fuera y he perdido rentabilidad, así que no es una idea buena, vamos, a nuestro pensar, vamos. Séptima pregunta. Hola, supongo que es recurrente, pero... En este mercado alcista, ¿cómo va a ser la estrategia a seguir con el tanto por ciento invertido del fondo a medio plazo si nos vamos a una burbuja? Flavio comentó que piensa mucho en los periodos bajistas para ahorrar disgustos como el de hace un par de años. Gracias por vuestro trabajo, un saludo. Vale, sí, bueno, esto efectivamente lo he comentado ahora y también lo comenté hace poco en una entrevista que nos hicieron, entonces entiendo que el partícipe pues, debe escucharla y por eso lo trae a colación. Sí que es verdad que he trabajado mucho y sigo trabajando en la parte de mercados bajistas, para pues eso, evitar males como hubo anteriormente, que no vuelvan a ocurrir. Entonces ya digo, ahora mismo pues lo más sensato es estar invertido. Esta idea de burbuja y en el vídeo ahora
en el vídeo ahora mismo deberíamos poner unas imágenes que muestren un poco lo que voy a tratar, y es que, sí, como digo, los ratios de S&P Nasdaq están más altos, pero no sobrecalentados, están en ese rango un poco más alto, está un poco más hecho temporalmente el retorno en los índices, pero no es una cosa preocupante, ¿vale? No estamos en burbuja y debería quedar distancia todavía a irnos a una burbuja. ¿Podría ocurrir lo de la burbuja? A ver, podría ocurrir, todas las cosas pueden ocurrir, pero bueno, al final, o sea, si ocurre lo diremos, en plan, estamos en una burbuja, pero que es que ahora mismo no estamos ahí. Y ya digo, de llegar a la burbuja, pues hace falta todavía distancia. Entonces, yo personalmente no es una cosa en la que esté preocupado. Sí que es una puertecita que se ha podido abrir en algún momento durante este primer trimestre, sobre todo a raíz de esto de inteligencia artificial, que ha habido como mucho boom y demás, no ha estado en boca de todos, pero no es, o sea, no estamos en ese punto de burbuja y ya digo, creo que este segundo trimestre va a ser bastante más tranquilo de aquí a verano y va a limpiar bastante la narrativa de la burbuja, entonces no es una cosa que me preocupe, vamos. Y ya digo, pondremos las imágenes que las tengo aquí de retornos del Nasdaq y del S&P, ¿vale? Retornos que nosotros sacamos de 3 años acumulados y se ve bastante bien cómo un índice si se ha ido a burbuja o cómo no. Y la verdad es que ahora mismo pues estamos bastante lejos. De hecho, el Nasdaq se ve el pico claramente de 2022, que no llegó a ser la locura del año 2000, pero sí fue un pico más alto, ¿vale? No estaba en 2 desviaciones estándar, pero sí estaba en más de 1,5 y entonces, pues evidentemente tenía que corregir y efectivamente corrigió, estaba muy abultado. Y por la parte del S&P, que también te lo valida, pues igual es que se ve que no. 2022 se ve claramente ese exceso y la época del 2000 pues también se ve. Y ahora mismo pues no tenemos ese exceso, o sea que no es preocupante. Siguiente pregunta, nos dice: buenos días, Flavio y Juan de. Me gustaría saber si valoráis invertir en Palantir, cómo veis el negocio a largo plazo, parece que está ganando muchos contratos, puede convertirse en un competidor serio de Snowflake y Databricks. Os felicito por el trabajo que hacéis, saludos. Bueno, a ver, Palantir, lo hemos comentado varias veces, nos parece peor competidor que Snowflake y Databricks. Sobre todo, es verdad que ellos en la parte gubernamental están muy fuerte, ojo, y ahí sí que hay que validarlos, que tienen el software de Gotham y es algo que han conseguido penetrar y son muy fuertes y la verdad es que funciona fantásticamente. La otra parte de cada empresa realmente tiene más fundamento para una empresa trabajar con Databricks o con Snowflake. No llegan a los mismos niveles ellos de competitividad. Aparte que al final funcionan un poco como consultoría, entonces desplegar contratos ahí se les hace difícil. No es que sea mal negocio, pero ya digo, para nosotros, por validación también de datos, está claramente por encima de Snowflake o Databricks. Sobre todo Databricks hoy día es, sin lugar a dudas, el más potente. Aunque bueno, Snowflake es buen negocio, pero está un pelín, un escaloncillo que ha perdido ahí ligeramente competencia recuperable. Pero sí. Entonces, ¿estamos bullish con Palantir? No es mal negocio, pero no es el preferible en tener en cartera y también tengamos en cuenta que la parte de inteligencia artificial, la narrativa, le ha apoyado mucho. Entonces, ha tenido retornos. Si es que lleva 5 retornos tranquilamente sin dar un negativo, que hizo un 32, un 81, un 4, un 7, un 34 ahora. Entonces, a nivel cotización, que lo estaba mirando antes de empezar a grabar, pues está 19 veces ventas EBITDA, que es un número altísimo, es decir, es un número de CrowdStrike o de Cloudflare. Entonces, sobre todo con CrowdStrike, pongamos el comparable, CrowdStrike está creciendo al 30%, esta gente está creciendo al 20%, 10 puntos por debajo, cuando los ratios de los márgenes de EBITDA y de Free Cash Flow pues son prácticamente iguales que CrowdStrike, que son buenos datos, ojo, pero quiero decir que es que están 10 puntos por debajo de crecimiento, entonces 19 veces EBITDA, misma cotización que CrowdStrike, siendo así, pues se hace complicado invertir en el negocio. No, es un poco como Nvidia, no creo que vaya a sufrir, o sea, no va a tener una caída ahora, pues, si la narrativa de inteligencia artificial sigue funcionando, pues los datos lo avalan, pero sacarle retorno lo veo muy complicado en 1 o 2 trimestres. Entonces, no sé, lo mismo en agosto esta pregunta hay que reformularla y la plantearíamos otra vez, a ver, o en septiembre, pero hoy día se hace complicado. Y sin embargo, pues bueno, sí que estamos mucho más bullish con Snowflake y con Databricks. Databricks, desgraciadamente, no la podemos comprar porque no cotiza, pero Snowflake sí, muchísimo. Los datos están pasando a Snowflake, tiene bastante capacidad de recuperación. El CEO han hecho buen movimiento porque creo que han puesto un hombre más especialista en la parte de inteligencia artificial y bueno, ahora le han golpeado a Snowflake. Entonces, pues a nada que más o menos de datos correctos, pues ya debería empezar a recuperar y creo que la opción que da de retorno Palantir pues no existe ahora mismo y sí que existe más en Snowflake. Bien, siguiente pregunta. Con el incremento de presupuesto público previsto para los próximos años en la carrera espacial, ¿creéis que el fondo tendría que abrir posiciones en algunos valores relacionados con la temática aeroespacial?
Bueno, pues a ver, realmente en tema aeroespacial el problema que vemos es que no hay modelos de negocio desarrollados. Solo interesa por las contratas públicas que hay de cara a defensa, a negocios de defensa. Entonces ahí sí puede tener sentido. Pero tampoco son negocios que crezcan mucho. En Estados Unidos, de hecho, los tenemos aquí metidos en la parte de defensa, y sí tenemos una pequeña parte en compañías a controlar. Y bueno, pues no son negocios que la verdad... O sea, es que crecen al 5, al 7, al 8, que no son malos negocios, pero bueno, no crecen tantísimo. Entonces, simplemente entrar porque la parte aeroespacial se pueda desarrollar algo más y reciban algún contrato y tal, pues creemos que no vamos a lograr el upside necesario entrando ahí, ¿no? Es casi más, pues sí, se puede lograr algo de upside, pero no para hacer un buen retorno. Y al final el objetivo es eso, lograr el mayor retorno posible. Entonces, pues no lo vamos a lograr en compañías de defensa. Entonces, no tiene tanto sentido estar ahí. Y última pregunta, nos dice, ¿cómo están expuestas las empresas de la cartera ante posibles quiebras sistémicas de bancos en caso de mantener relativamente altos los tipos para más tiempo? Bueno, a ver, nosotros, ya lo he dicho, bueno, hablo aquí individualmente porque Juan de no está, pero vamos, Juan de la misma opinión. El riesgo ahora mismo no vemos en nada sistémico en el mercado. Es más, cuando pueda catalizar por encontrar un riesgo en la parte de los déficits estatales, vaya uno, luego Dios dirá saber cuando venga la recesión el motivo que la crea. Pero bueno, que los déficits están ahí y sí, vale, lo de la Fed puede tener tipos altos y dificultar la situación y demás. Es un escenario, o sea, podría ocurrir, pero bueno, no estamos tanto ahí. En caso de que eso ocurra, bueno, lo digo por lo de quiebras sistémicas de los bancos. No vemos ahora mismo quiebras sistémicas de los bancos, ¿vale? Los bancos tienen buenos datos de solvencia y están bastante controlados y ahora mismo no está ahí el riesgo, ¿vale? Creo que es muy retrotraerse a 2007 y encontrar el similar, pero ahora mismo no encontramos... Los riesgos de final de ciclo creo que esta vez no van a venir por bancos. Eso vendrán, pero tendrá que ser más adelante, no en este ciclo, será por otro. Este ciclo me preocupa más, pues eso, déficits y sí, si la Reserva Federal puede montar alguna historia un poco complicada. Entonces, ante tal situación, pues por eso digo también, hoy comentado antes, que 2022 nos afectó más directamente a tecnología y esta siguiente que venga más por esta cosa de déficit o por esta cosa de tipo alto que empieza a producir quiebras, problemas de deuda en las empresas, no tanto en los bancos, pero sí en las empresas, en los estados, etcétera, a nosotros no nos va a afectar tanto y no nos va a afectar porque en nuestro nivel de solvencia de las empresas es muy alto. Ya estaba en 2022, lo que pasa es que el ciclo ese final de que acabó en 2022 pues no favorecía eso, favorecía otra historia. Pero para este siguiente ciclo sí que nos encuentra mucho mejor posicionado. Entonces, nosotros en cartera, y digo la situación actual de cartera, ¿vale? Porque, como he comentado antes, a 31 de marzo vendimos Toast y también vendimos Remily, ¿vale? Están las dos, que eran posiciones muy pequeñas, y hemos entrado en Brace, ¿vale? En Brace la sacamos en primer trimestre, cayó en los resultados y ahora justo al inicio del segundo trimestre hemos vuelto a entrar. Entonces ha habido mínimas movimientos ahí en la parte final de cartera de pequeñas posiciones, pero vamos, por mostrar la foto actual, que ni siquiera sea una foto de 31 de marzo, sino la foto de hoy día, estamos grabando 15 de abril, pues serían 17 compañías con caja neta. Esto significa que hay 17 compañías que tienen más dinero en caja que deuda, con lo cual pueden mañana coger y pagar toda la deuda de golpe y les sigue quedando dinero en caja. Con lo cual es una situación fantástica. Una situación todavía mejor es que hay 14 compañías sin deuda, es decir, directamente no hay deuda en los balances, son caja pura. Y solo hay 2 compañías que tienen deuda, que son Unity, que es la que hemos comprado, que está en reestructuración, con lo cual tiene sentido, compañía en reestructuración que tenga algo de deuda y es una posición muy pequeña, del 0 con poco de cartera. Y Wolfspeed, que es la parte de semiconductores, que como se encuentra en la parte baja del ciclo, pues bueno, sí. Bueno, ellos trabajan siempre con deuda, ¿vale? Tiene sentido que una de semiconductores pueda trabajar con algo de deuda. Entonces, de 36 compañías, solo hay 2 que tienen deuda y las 2 de arbitraje, bueno, pues no tienen deuda, pero es que además en un tema de arbitraje el tema de la deuda es bastante irrelevante porque como tienes un precio de compra, pues lo que importa es que se ejecute la venta, no la deuda. Entonces, situación de solvencia de la cartera, pues la verdad es que es tremenda. O sea, no creemos que haya ningún fondo así comparable que no haga una cosa parecida a nosotros, que tenga unos ratios de solvencia tan bestias. Porque cualquiera que se meten en temas industriales, en temas de commodities y demás, trabajan con muchísima más deuda. Así que de cara a un siguiente final de ciclo, pues sí que lo van a tener más difícil que nosotros. Y luego además, pues bueno, para más INRI de estas compañías, porque uno puede decir, vale, hay compañías con muy poca deuda, pero o de las que cogen y pueden canjear toda la caja por deuda y quedarse solo con caja, pero claro, si pierden negocio a futuro, esa caja se va comiendo. Entonces, bueno, pues realmente de todas las compañías hay 28 que ganan dinero y solo 5 que pierden dinero.
De las 5 encima, pues son de la parte de estas de semiconductores que están en ciclo bajo, entonces realmente no tienen mucho. De las que perderían, pues por ejemplo, la propia Wolfspeed sí pierde dinero. Brace está en -1 de margen free cash flow, que ya este año lo van a saldar en positivo, entonces este año va a ganar dinero. Y poco más. Confluent sería la otra, que es la única que va a ser un poco más tarde, y Sentinel. O sea, realmente hay 3 de software que están en proceso de conversión a margen free cash flow positivo, es decir, a generar caja pura, que sean esos, Sentinel, Confluent y Brace. Y ya digo, Brace este año lo van a tener saldado, y Confluent y Sentinel, pues difícil sería que a final de cara de este 2024 tampoco lo tengan ya cerrado, incluso primer trimestre del 2025. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en mitad de ciclo, le daría tiempo a estar generando caja antes de una situación más negativa. Así que, pues realmente, cuanto solvencia de la cartera, creo que es una de las cosas que están clarísimas, cero preocupación, y es que ni siquiera, vamos, que no conviene ni dedicar un 1% del cerebro a preocuparse en este tema, porque está muy limpia la cartera, o sea que en ese aspecto, pues nada. Y nada, ya estaría. No hay más preguntas, así que bueno, al ser solo yo hoy, pues la verdad es que he ido bastante directo. Y nada, el próximo trimestre sí que vendrá Juan de. Igual el viernes ya estará grabando otra vez conmigo. De hecho, mañana, pues si todo va bien, estará en el trabajo otra vez incorporado. Ha sido cosa de un día, algo le ha sentado mal. Y no tiene más. Hasta entonces, pues nada, me despido. Cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia, cosas que se nos haya quedado en el tintero o que se quiera ahondar más, pues nada, durante todo este trimestre, libertad total para escribirnos, llamarnos, preguntarnos y poco más. Ya digo, mitad de ciclo, mercado tranquilo, tendremos noticias geopolíticas y estas cosas que siempre las hay, pero no hay mucho más. Y la Reserva Federal, pues bueno, la dirección está clara de bajada de tipos. Creo que los dimes y diretes son, pues si repunta ese mínimo de inflación en Estados Unidos del 3,1 al 3,2 y la Fed, pero realmente hablamos de números muy pequeños. Pensemos que el año pasado veníamos de inflaciones que eran más del doble, entonces estar discutiendo el 3,1, 3,2, 3,3, pues son minucias, ¿no? Y la línea está clara de bajada de tipos y tampoco importa tanto si la Fed baja en junio, en julio o en septiembre. Pues al final pues es retrasar un poco que a nuestras compañías las premien más, 2 meses arriba, 3 meses abajo, algo así. Así que tampoco hay mucho más. Y ya está, me despido, un placer y volveremos el trimestre que viene.